Ya. Lo que tenemos que tener claro, todas las integrales que son inmediatas, ¿sí? Por ejemplo, la integral de una constante. ¿Cuánto es la integral de una constante? AX más C. La integral de x elevado a n con n distinto de menos 1, ¿cierto? Porque se hace 0 abajo, ¿no es cierto? Y cuando vale menos 1 es lo mismo que decir 1 partido por x, ¿no es cierto? Porque x a la menos 1 es 1 partido por x. ¿Y eso cuánto vale? Logaritmo natural de... Los frutos de x. Profesor, ¿y si fuera menos 1? ¿Cómo? Si fuera n menos 1. ¿El n? Sí. Menos 1, por eso. Cuando vale menos 1 me queda 1 partido por x. Cuando vale menos 1. Menos 1. Quedaría 1 Sí, porque me queda x a la menos 1 y eso lo mismo decir 1 partido por x, ¿no? Sí. Sí, ese es el problema cuando acá se hace 0 abajo. ¿Cuál más? La integral del logaritmo natural. ¿Cuánto es la integral del logaritmo natural? X por logaritmo natural de x menos x más. Muy bien. Esto que se lo hicimos por parte, ¿no es cierto? Sí. La integral de la exponencial. Igual. La misma. Más La integral del seno. coseno de x ¿El seno de x cuánto es? menos coseno. Menos coseno de x más c. La integral del coseno. Seno de x. Seno de x más c. Seno de la pantalla. La derechita, ¿no? Ya, y después sacamos algunas integrales, por ejemplo, la integral de la tangente, ¿se acuerdan? Esa la pueden sacar o se pueden recordar. ¿La tangente cuánto es? Menos logaritmo de Menos. coseno de Menos logaritmo del coseno. coseno de x más c, ¿no es cierto? ¿Sí? Acuérdense que tangente es seno partido por coseno, entonces se hace u lo de abajo, el de u me sale de arriba y todo eso. 9, la integral de la cotangente. Eso no dice. Está de tarea esa. ¿Me hicieron? Esto era logaritmo natural del seno de x más c. ¿Sí? Recuerden que también acá yo puedo pasar menos 1 por acá Sí. y me queda secante. ¿Sí? ¿Cómo? Este menos 1, por propiedad de los logaritmos, puede pasar como exponente acá. Me queda coseno a la menos 1. O 1 partido por coseno, pero 1 partido por coseno es la secante. Entonces también podría quedar esto positivo, logaritmo secante de x más c. ¿Sí? Porque en algunos libros lo presenta así. 10, la integral de la secante de x. Esa no la han visto, pero es Logaritmo. sí, logaritmo natural de secante de x más tangente de x más c. ¿Sí? Pero va a estar dentro del taller que hay que demostrar. ¿Bien? Son integrales que hay que hacer. Muy bien. Bueno, ahí podemos agregar alguna otra. La integral de 1 partido por 1 más x cuadrado, que al final se hace por trigonométrica, y es nada más que la arco tangente de x, por ejemplo. ¿Sí? La integral de, ¿cómo se llama? De 1 partido por la raíz de 1 menos x cuadrado, que es nada más que la arco seno de x. Se con trigonométrica y eso. Bien. Bueno, y además sabemos que tienen propiedades cuando hacemos álgebra, ¿no? Cuando se suman se pueden separar, igual que la derivada, y las constantes salen afuera.
¿sí? No la anotar porque esa la conocemos y es una propiedad de la deriva. ¿Sí? Ok. Y después vimos qué pasa si no son inmediatas, ¿no es cierto? ¿Sí? O sea, no las puedo separar, no salen al tiro. Tenemos que hacer algunos métodos de aplicar. ¿Sí? Y vemos sustitución simple. ¿Y cuándo serviría la sustitución simple? Hay que analizar. ¿Ah? Cuando es compuesta. Cuando hay compuesta de integral, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces yo tenía la integral de una función y adentro había otra función, ¿verdad? Es una compuesta, ¿cierto? Pero aparte de haber compuesta, justamente la derivada de lo que está dentro tiene que estar afuera. ¿Sí? Entonces tiene que tener una estructura más o menos especial. ¿Cierto? Entonces uno lo que hacía, le ponía esto U, V, W, ¿sí? O Z, ¿no es cierto? Le llamamos Z para no confundirlo con la otro método que ya vimos que era por partes, ¿no es cierto? ¿Sí? Y justamente esto, al derivarlo me daba el de Z, ¿no es cierto? Entonces uno reemplazaba nomás y me queda la integral de f de z por dz. ¿Sí? Y me queda una integral que podía ser inmediata. ¿Sí? A veces tengo que hacer de nuevo sustitución simple y todo eso. ¿Sí? Y el método de integración por parte, ¿no es cierto? Partes. ¿Sí? Generalmente cuando hay multiplicación, ¿cierto? No es regla, sino si yo, ojo que cuando hay multiplicación también puede ser una adición. ¿Sí? Entonces, cuando hay multiplicación y se resuelve, a una le pongo u y la otra de b, ¿no es cierto? Entonces coja algo de u y el resto es de b, y por el método de integración me queda que esto es u por b menos y después al revés acá. Integral de b Por d. ¿Sí? Y al hacerlo de esa forma puede simplificar. ¿Sí? Aquí, ¿qué hay que recordar? Si yo tengo un polinomio, un x elevado a n, x cuadrado, x al cubo, ¿no es cierto? Eso tengo que hacerlo u, ¿cierto? Y si sale x al cubo, tengo que tener que hacerlo 3 veces, ¿cierto? Por parte. ¿Sí? Salvo cuando hay logaritmo o cuando también hay arco tangente. ¿Ya? En ese caso se coge el revés. ¿Se acuerdan que con el logaritmo se coge el revés el u? Cuando hay, por ejemplo, una exponencial con un seno, se forma una cíclica. ¿Sí? Hay que hacerla 2 veces, ¿no es cierto? Y vuelvo a la misma integral y después la despejo. ¿Sí? ¿Ya? Entonces eso hay que recordar. ¿Ya? Y el otro es sustitución trigonométrica. Generalmente se usa cuando hay raíz de 1 menos x cuadrado, no vale 1, no vale cualquier valor en realidad, al cuadrado menos x cuadrado, o raíz de a cuadrado más x cuadrado, o raíz de de x cuadrado menos a cuadrado. Entonces para cada una de esas situaciones yo le aplico una sustitución donde acá el x lo hago igual a, esto es como si fuera 1 menos seno cuadrado, ¿no es cierto? Entonces hago acá a seno de un ángulo, alfa, pongámosle. ¿Sí? Acá en este caso, cuando se suman, uso la tangente, la tangente de alfa, y cuando es la variable menos eso, uso la secante. Y tengo que recordar las entidades fundamentales, que es seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa vale 1. ¿Sí? Y la otra entidad, ¿no? Que al dividir por coseno cuadrado me queda que 1 menos tangente al cuadrado de alfa es igual a secante al cuadrado de alfa. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo reemplazo la secante acá, ¿sí? Acá dentro lo que me va a quedar algo con tangente al cuadrado gracias a esta propiedad. ¿Sí? Me queda 1 más tangente al cuadrado, ¿cierto? ¿Sí? Si reemplazo acá por tangente, entonces me va a quedar 1 más tangente al cuadrado y eso va a ser secante al cuadrado.
¿sí? Entonces le extraigo la raíz. Y si reemplazo acá por el seno, acá me va a quedar 1 menos coseno cuadrado, ¿cierto? ¿Cierto? Que eso es cosa, me va a quedar 1 menos seno cuadrado, me va a quedar coseno cuadrado y se va a ir y se despeja la raíz, ¿sí? Vamos a decir que se despeja la raíz y se simplifica, ¿sí? Y es conveniente siempre que haya división abajo, ¿sí? Esta es la división, ¿ya? Ya, todos esos métodos son los que hemos visto, ¿sí? O sea, grandes rasgos, porque igual hay detalles dentro de ellos, ¿sí? O sea, acá cuando mencioné las cíclicas, los que son polinomios y todas esas cosas, ¿no? Es solamente al hacer los distintos ejercicios uno se va dando cuenta, ¿sí? Del listado, ¿sí? Y acá, después del proceso de volver a la variable original, hay que hacerlo con el triangulito, ¿seguro? Entonces también hay todo un procedimiento ahí, ¿ya? Que vamos a trabajar de ahí en el taller. Entonces vamos a ver el último método, que son las fracciones parciales, ¿ya? ¿En qué consiste este método? Es cuando hay división de dos polinomios. Por ejemplo, x cuadrado más 3x más 1 partido, no sé, por x al cubo menos x cuadrado más 5x, no sé, más 7, ¿sí? ¿Ya? Entonces cuando hay dos polinomios de esa forma, ¿sí? Incluso arriba podría ser uno partido por eso, ¿cómo se llama? Se aplica fracciones parciales, ¿sí? ¿Qué tengo que tener presente para hacer fracciones parciales? ¿Sí? Primero, que el grado, ¿qué es lo que es el grado de un polinomio? El mayor exponente que tiene, ¿no es cierto? En este caso este tiene grado 2, ¿sí? Y este tiene grado 3. Y siempre para aplicar fracciones parciales, lo que yo tengo que hacer es asegurarme que el grado de arriba es más chico que el grado de abajo. ¿Ya? Si no, tengo que dividir el polinomio y después hacer fracciones parciales. ¿Ya? Entonces, en este caso, cumple eso, que el 2 es más chico, ¿sí? O puede ser igual incluso, ¿sí? Podría ser igual. Ah, no, perdón, más chico siempre. No, si son iguales o es mayor hay que dividir. ¿Ya? Ya, ese es el primer paso, entonces ver los grados, ¿sí? Lo primero que yo veo son los grados. Y el segundo paso, el de abajo, solamente el de abajo hay que factorizar. El de abajo hay que factorizar. Y con eso es posible hacer la fracción parcial, ¿sí? Ojo que a veces puedo factorizar en factores lineales, ¿sí? O a veces no son reducibles, entonces tendrían factores cuadráticos. Por ejemplo, x cuadrado más 1. ¿Sí? X cuadrado más 1 lo puedo reducir más, ¿sí? Lo puedo hacer como eso, pero diferente a x cuadrado menos 1. Es decir, lo puedo reducir por suma por su diferencia. ¿Ya? Entonces, ok. Entonces vamos a ponerlo en 4 casos en realidad. ¿Ya? ¿Qué pasa cuando hay puros factores lineales? ¿Qué pasa cuando hay factores lineales y cuadráticos? Solamente cuadráticos. ¿Sí? ¿Ya? Bien. Entonces este es el caso más común. ¿Qué pasa? Que el denominador, ¿sí? Solamente el denominador se puede factorizar en cosas lineales. Pongamos x más 1 por x menos 2 por x menos 3 más x más 5. ¿Sí? No hay ningún x cuadrado más 1, por ejemplo. ¿Sí? Puros factores lineales. ¿Sí? Logro factorizar. ¿Ya? Entonces, si logro factorizarlo, ¿sí? Entonces me queda de esta forma. Entonces, estos se componen en fracciones parciales, pues son fracciones parciales, donde va a ser una constante partido por el primer factor, otra constante por el otro factor y otra constante por el otro factor. Y así sucesivamente. ¿Ya? Después uno vaya a los valores de la constante y la resuelve. Ojo, que fíjense que al quedar de esta forma y yo aplicarle la integral, por propiedad de la integral va a ser la integral de esto más la integral de esto más la integral de esto. Sí. ¿Sí? Y esto es lineal. Entonces puedo hacer una sustitución simple acá, hacer esto igual a un z, entonces me va a quedar como un 1 partido por z. ¿Y eso cuánto va a ser el resultado de la integral? Logaritmo natural de z. ¿No? Y después vuelvo a la variable. ¿Sí? Esa es la forma de resolver. ¿Ya? Entonces, concentrémonos en un ejemplo para que lo entendamos más. ¿Ya? Pongan atención y después lo cojo. ¿Ya? Bien.
Entonces, lo primero es ver los grados. ¿Ya? Entonces, si ves el grado del numerador es menor, ¿cierto?, que el grado del denominador. ¿Ya? Entonces, como eso se cumple, estamos bien. ¿Sí? Podemos hacer la fracción parcial. ¿Ya? Si no, hay que dividir. ¿Ya? Y vamos a ver el caso. Y lo segundo es factorizar el denominador. Que en este caso el denominador, ¿cuánto vale? X al cubo más 2x cuadrado menos 13. ¿Sí? Todo eso que está abajo. ¿No es cierto? ¿Sí? Ese es el denominador. El de arriba no me va a interesar por el momento. Después me va a interesar cuando encuentre las constantes. ¿Ya? Pero por el momento me interesa factorizar el denominador. Ya. ¿Por cuánto podríamos factorizar acá? Por X. Por x. Ya, muy bien. Por x, al factorizar por x me queda x cuadrado más 2x menos 3. La cúbica es difícil de factorizar, ¿no es cierto? Porque no conocemos, no hay una fórmula para la cúbica. ¿Sí? Pero cuando ya caemos una cuadrática, ¿sí?, para nosotros ya es fácil. ¿Sí? Porque es fácil, sabemos fórmula de cuadrática, o podemos factorizar con los paréntesis, ¿no es cierto? Tendríamos que buscar dos números que multiplicados me den 2, ¿no es cierto? Perdón, multiplicados me den menos 3 y sumados me den 2. Entonces siempre uno busca los multiplicados primero. ¿Qué número multiplicado me dan 3? 3 y 1, ¿sí? Y tiene que ser uno positivo o negativo porque más por menos tiene que dar menos. Menos 3 y más 1. Menos 3, x menos 3 y x más 1 me dice. ¿Sí? Ya. Al multiplicarlo me da menos 3. Vamos bien. Y al sumarlo, ¿cuánto me da? Menos 3 más 1. Menos 2. Me da menos 2 y yo creo que me da 2. Menos 3. Más 3 Menos y menos 1. Ahí sí, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Al multiplicarlo me da menos 3, ¿sí? Y al sumarlo 3 menos 1 me da 2. Así que ahí está correcta la factorización. Entonces ahí tenemos la factorización. Y ahí estamos listos. ¿Por qué? Porque yo tengo que 4x cuadrado más 13x menos 9 dividido por x al cubo más 2x cuadrado menos 3x es igual, arriba queda exactamente lo mismo, 4x cuadrado más 13x menos 9, pero abajo logramos factorizarlo como x por x más 3 por x menos 1, ¿cierto? ¿Ya? Y recién ahí, cuando ya hemos factorizado, ¿no es cierto?, y podemos ver eso, aplico lo que son las fracciones parciales. ¿Ya? Y como estamos en este caso, que todos son lineales abajo, ¿esto qué va a hacer? Un número, a, pongámosle, dividido por el primer factor, que sería x. Le puse el dedo ahí. Más el otro factor, hay otro factor más, entonces pongámosle un b partido por x más 3 y más un c partido por x menos 1. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos? Vemos los grados, ¿no es cierto? Siempre el de arriba tiene que ser más chico que el de abajo, ¿ya? Y después factorizamos el denominador y después le aplicamos las fracciones parciales según los casos que vamos a encontrar. ¿Sí? En los 4 casos tenemos que identificar los casos, ¿no? Y listo. Ok. Voy a quedarme con esto. ¿Ya? Para escribirlo en la otra hoja.
flechita. Entonces, ahora la gran pregunta es ¿cuánto valen estos numeritos? ¿No es cierto? ¿Cuánto valen esos numeritos? Bueno, pero si nos damos cuenta acá, lo que tenemos es una ecuación. ¿Sí? Entonces, solo tenemos que resolver esa ecuación, ¿no? Entonces, voy a sacar mínimo como un múltiplo acá abajo. ¿Sí? ¿Cómo saco ese mínimo como un múltiplo? Multiplicando todos los factores, ¿ya? X por X más 3 y por X menos 1, ¿cierto? ¿Sí? Entonces acá me va a quedar A. Fíjense que como está multiplicando por X más 3, entonces, ¿qué le va a faltar? X más 3 y el X menos 1, ¿cierto? ¿Sí? ¿Cómo Ok. hizo el X, o sea, el A, perdón, estaba multiplicando A los otros dos factores. a... ya. Porque fíjense, si yo lo simplifico, ¿qué me queda? A por X, ¿cierto? Más el B, ¿por cuánto va a quedar multiplicando? X y por X menos 1. Muy bien. ¿Y el C? Por X y X más 3. ¿No es cierto? Perfecto. Por los otros dos, ¿no es cierto? Ya. ¿Y qué sucede acá? Si vemos los denominadores, ese denominador con ese denominador, ¿cómo son? Iguales. Entonces, denominadores iguales. Entonces, los numeradores, ¿cómo tienen que ser? Si los denominadores son iguales, ¿sí? Y las fracciones son iguales, ¿cómo tienen que ser los numeradores? Igual está, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir eso? El numerador de acá, ¿cuánto es? 4x cuadrado más 13x menos 9. ¿Sí? Tiene que ser igual al numerador de acá, que es a por x más 3 por x menos 1 más b por x menos 1 y más c por x y x más 3. ¿Sí? ¿Qué tenemos acá? Nuestra incógnita, recuerdo que son A y B, C, ¿cierto? ¿Qué vamos a tener acá? ¿Qué da el origen eso? A un sistema de ecuaciones lineales con tres incógnitas. Álgebra lineal, ¿cierto? Porque acá voy a multiplicar y van a quedar cosas multiplicadas con x cuadrado, ¿cierto? Van a quedar cosas multiplicadas con x, ¿sí? Y cosas multiplicadas sin x, ¿sí? Entonces a lo mejor me va a quedar a más b más c por x cuadrado. Como a más b por c por x cuadrado está multiplicado, entonces acá, ¿cuál está multiplicado por x cuadrado? Perdón, 4. Entonces yo voy a decir a más b más c tiene que ser igual a 4, porque los x cuadrados tiene que ser igual a los x cuadrados. ¿Sí? Después con x, supongamos que con x era a menos b, ¿no? Entonces a menos b tiene que ser igual a 13. ¿Sí? Y supongamos que lo que al hacer la multiplicación acá me quedó 3a más 2b y más c. Sin x tiene que ser igual a menos 9. Sistema de ecuaciones. ¿Sí? Y ustedes ya son expertos, ¿no es cierto?, en energía lineal, así que pueden resolver el sistema de ecuaciones, ¿ya? Pero justamente en este caso, donde son todos lineales, se puede resolver más fácilmente. ¿Ya? ¿Y cómo se hace más fácilmente esa resolución? ¿Sí? Para ahorrarse, porque con sistemas de ecuaciones lineales, como son de tres incógnitas, hay que hacer el sistema matricial, Gauss y resolver, ¿no es cierto? Ya. Pero en este caso es mucho más fácil, ¿ya? Porque yo pongo tres valores donde el denominador se haga 0. Tres valores donde el denominador se hace 0. ¿Cuáles serían? ¿Qué valores de x el denominador se hace 0? El que está acá en el cuadrito. Con menos 3 y 1. Cuando el x vale menos 3, ¿ya? Cuando el x vale 1 y cuando el x vale 0, ¿cierto? Cuando esto vale 0, se hace todo 0. Cuando esto vale menos 3, se hace 0. Cuando el x vale 1, 1 menos 1 es 0. ¿Sí? ¿Ya? Y miren,
Vamos a reemplazar esos valores en esta igualdad que nos dio a nosotros, sin desarrollar el cuadrado. ¿Sí? ¿Qué pasa si el x vale menos 3? Ya, entonces me va a quedar. Menos 3 al cuadrado, Menos No, 3 al cuadrado. 9, ¿no es cierto? Por 4, 36. 36. 26. ¿Ya? Y acá me quedo. El x vale menos 3, acuérdense. Sí, 13 por menos 3, 39 menos 39. menos 39. Y el otro lo teníamos 36, ¿cierto? Sí. 36 menos 39, menos 3. Menos 3. Y menos 9 serían Menos 12. menos 12, igual. A todo lo- Y acá también hago reemplazo por 3. Ah, Por menos 3, perdón. ¿Pero qué pasa si reemplazo acá por menos 3? cero. 0. Si reemplazo acá por menos 3, Cero. 0. Ahí solo queda con una. Y solamente me va a quedar que es b. ¿Ya? Acuérdense que vale menos 3. Entonces me queda menos 3. Y acá menos 3 y menos 2 son. Menos 1. No, menos 3 y perdón, menos 2, menos 3 y menos 1, Menos 4. Menos 4. menos 4. ¿Sí? Menos 4 por menos 3. Menos 4 por menos 3, ¿cuánto me queda? Menos 12. Menos 12, b, ¿no es cierto? Por tanto, ahí saco que el b vale 1. 1. Ya, saqué b. ¿Ya? Veamos ahora qué pasa si el x vale 1. Ah, sí, Me queda 4 4. más 13, 17. 17, menos 9, 8. 8. ¿Ya? Entonces a este lado me queda 8. Igual, el x vale 1. Como el x vale 1, desaparece este. Como el x vale 1, desaparece este. ¿Y qué me queda? Ese. Ese no. 6. 4. Vale 1. Vale 1. 4. 1 por 4, 4. 4. Por tanto, el c ¿cuánto vale? 2. 2. Ya. Después todo vale. ¿Qué pasa si vale 0? Bueno, acá vale menos 9. Esto porque el x vale 0. Y si vale 0, muere ese y muere ese. Entonces, vale es solamente el a. Y el x vale 0, entonces me va a quedar 3. Y menos 1 me queda menos 3a, ¿no es cierto? ¿Sí? Porque el x vale Sí. 0. Ah, sí. Se multiplican. Sí. Sí, No ¿no? alcanza Sí, más. sí. Menos 3. Por tanto, ¿el a cuánto vale? 3. 3. ¿Sí? Y así, 4x cuadrado más 13x Yo lo de arriba. menos 9 dividido por x más 3 por x menos 1 se puede escribir como a, la vale 3, partido por x, más el b, que sería 1, x más 3, y más el c, que sería 2, partido por x menos 1. Ahí está por. Ahora tiré. ¿Me permiten hacer un antes de copiar? Un reajuste acá. Si eso yo le calculo la integral por dx, ¿no es cierto? Y nada más que calcular la integral de todo esto. Pero eso podemos decir la integral de esto por dx, la integral de esto por dx y la integral de esto por dx. ¿Sí? Donde la primera integral, el 3 sale afuera y me queda 3 veces logaritmo natural de x, ¿no es cierto? ¿Sí? Porque me queda 1 partido por x. ¿Sí? El otro, hago una sustitución simple, hago un u igual a x más 3, o z si quieres. ¿Sí? Y el de z me queda igual a dx. Entonces me queda 1 partido por z por dz. ¿Sí? Después te lo vas a ver. Entonces eso, logaritmo natural de z, o sea, logaritmo natural de x más 3. ¿Sí? Ojo que a veces se acostumbran a esto y a veces dice acá esto al cuadrado. Y dicen, logaritmo natural de x más 3 al cuadrado. No, pues, porque esto va a quedar un z al cuadrado. Entonces, ¿ah? Ahí me queda un z a la menos 2 y tengo que usar la fórmula del x elevado a n. Claro. ¿Sí? ¿Ya? Entonces no se confundan eso. Solamente si es lineal,
el logaritmo natural. Y acá me va a quedar 2 logaritmo natural de x menos. más 6. Ah, ¿Se entiende? ¿Sí? Es un poquito largo el proceso, ¿sí? Porque hay en la parte de hacer operaciones, pero básicamente, ¿qué es lo que hay que ver? Los grados, ¿sí? Que el de arriba sea más chico que el de abajo, factorizar el de abajo, ¿sí? Encontrar la constante e integrar. ¿Sí? Y la constante, en este caso que sea lineal, ¿cómo se llama? Va a ser de esa forma. ¿Consultas? ¿Está claro, no? Sí, está claro. Veamos otro caso. ¿Ah? Sí, después de esto. ¿Después de yo? ¿Ah? ¿Sí? Ya. Sí. ¿puede volver un poquito?